Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir estas charlas que tenemos sobre temas de nuestra vida como cristianos y cristianas y de una manera especial en esta semana en la que vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El lunes les hablé sobre la soledad de María, llevando allí en principio en secreto su embarazo. Ella había concebido el Espíritu Santo y tuvo que estar un tiempo guardando esa información y soportando el qué dirán de los demás. Pero hoy quería hablarles de un personaje olvidado en la Navidad, y es precisamente José. José, el esposo de María, el padre putativo de Jesús. José es el personaje olvidado de la Navidad, les decía. Y obviamente en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el Cristo o el Mesías, quien vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, es el personaje central de la Navidad. Cualquier Navidad que no tenga a Jesús como el enfoque principal pierde su sentido y se convierte en una fiesta más, sin propósito o significado especial. Sin embargo, José siempre ha ocupado un lugar secundario en las representaciones bíblicas. En la Biblia tenemos las palabras de los ángeles, tenemos las palabras de María, tenemos las palabras de los pastores, de los magos, de los padres de Juan el Bautista, pero en las Escrituras José no dice una sola palabra. Él simplemente escucha y obedece. José recibió 4 órdenes de Dios y fue un hombre cuyo estilo de vida era conforme a la palabra de Dios y del que podemos aprender mucho y también imitarlo e imitar su fe. Como sabemos, José era un carpintero en Nazaret, una ciudad al norte de Israel, en la provincia de Galilea. Aunque originalmente la ascendencia de José era de la ciudad del rey David, de Belén, José estaba en Nazaret porque muchos años antes mucha gente piadosa de Judea había ido a Galilea y la había adoptado como su lugar de residencia. Por lo tanto, es muy posible que José fuera de una familia muy religiosa. De hecho, la única persona en el Nuevo Testamento llamada hijo de David, aparte de el Señor Jesucristo, es José. En Mateo 1:19 se refiere a José también como un hombre justo, es decir, alguien que observaba fielmente la ley de Moisés. Además sabemos que José era una persona humilde porque cuando él y María presentaron a Jesús en el templo, ofrendaron un par de tórtolas, un par de palomas, porque no tenían dinero suficiente como para comprar un cordero. Tanto Mateo capítulo 1 como Lucas capítulo 2 relatan el nacimiento de Jesucristo. Lucas se enfoca principalmente en la llegada de José y María a Belén y en el nacimiento de Jesús. Pero Mateo da un poco más de contexto sobre José, su fe y su obediencia. La primera orden que recibió José fue la de casarse con María, su prometida, a pesar que ella se encontraba embarazada. José y María habían hecho un compromiso matrimonial ante un rabí en una ceremonia oficial llamada desposorio. Ese estado duraba aproximadamente un año y era tan solemne que se necesitaba de un divorcio para romperlo. El contacto sexual estaba prohibido y si se daba era considerado adulterio.
José se da cuenta que María estaba embarazada y que él no era el padre. Al enterarse de esta situación, José quería dejarla secretamente porque amaba a María y no quería infamarla. Aunque esto no reivindicara sus nombres públicamente, ya que él quedaría como el esposo al que le fueron infiel, y María tendría que criar sola a su hijo ante el repudio total de su familia y de la sociedad de ese tiempo. Al estar pensando en qué hacer, José recibe la visita de un ángel del Señor que le apareció en sueños y le ordenó: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. José era un hombre que había sido llamado a sufrir grandes pérdidas. Si él se casaba con María, la gente asumiría que él era el padre y su reputación como hombre recto iría por el suelo. Además, José perdería el placer de iniciar la intimidad sexual con su esposa en un estado virginal, en un estado de inocencia. Era la primera vez y la única que alguien fuera concebido por el Espíritu Santo y tenía que creerle a Dios por fe. Además, el ángel le dio otra orden: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José fue llamado a privarse del importante privilegio de engendrar su primer hijo y ponerle el nombre que a él le parecía. El nombre Jesús significa Dios es salvación y representa el propósito del nacimiento del Hijo de Dios y de la Navidad. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para acercarnos a Dios, para morir por nosotros y en lugar de nosotros. Nunca había sucedido algo semejante en las Escrituras o en la historia. Pero José decidió ser obediente. Y sin decir una sola palabra, sin dudar un momento, se cita en Mateo 1:24 que despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José, un hombre simplemente carpintero, era un hombre obediente a Dios sin importar el costo o la circunstancia que ellos representaban. Un tiempo después, en el capítulo 13 de Mateo se relata la trágica historia de la matanza de los niños inocentes por parte de Herodes, quien había escuchado que había nacido el rey de los judíos y buscaba eliminarlo. Nuevamente ahora un ángel visita a José para prevenirle sobre las pretensiones que Herodes tenía y le ordena huir a Egipto. Le dice allí en Mateo 2, 13 al 15, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. José ahora tenía que dejar su tierra, sus amigos, su trabajo, para ir a un lugar extraño y sin saber por cuánto tiempo debía quedarse en Egipto. Sin embargo, nuevamente José decidió ser obediente al Señor de inmediato, sin pronunciar una sola palabra y sin cuestionar la voluntad divina. Por último, la cuarta orden que José recibió y obedeció fue cuando el ángel lo visitó nuevamente para decirle que regresara a Israel. Y leemos en Mateo 2, versículos 19 a 21, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo,
levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muertos los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Es probable que José y su familia hayan estado en Egipto alrededor de 2 años. José fue llamado a dejar su trabajo, su nueva vida y las comodidades que ofrece un mejor lugar. Sin embargo, nuevamente José obedeció de forma inmediata sin tomar en cuenta las implicaciones que tendrían para él y su familia el dejar todo nuevamente. Además, Dios le reveló en sueños que regresase a vivir a Nazaret sin darle ninguna explicación. Y regresar a Nazaret significaba enfrentar otra vez la presión y el rechazo social. Yo me imagino que también en aquella época habría los chusmas y las chusmas que estarían poniéndose al día con el regreso de María y José y con un niño en brazos. Pero José decidió, como siempre, ser obediente. Por eso decimos que este hombre, José, un hombre muchas veces olvidado en Navidad, fue un hombre obediente a Dios. Y a pesar de ser el personaje que muchas veces dejamos de lado y de que no sabemos mucho de él, podemos sí aprender mucho de su ejemplo. Solo a través de la obediencia podemos conocer y agradar a Dios. Así como nos preparamos para celebrar la Navidad, espero con todo mi corazón que podamos también preparar nuestro corazón para Jesús en obediencia a Él. Y preguntarnos si somos realmente personas obedientes a Dios. O lo cuestionamos. Yo no encuentro en lo poco que se habla de José una sola situación en la que José cuestionó a Dios o estuvo dudando de obedecer. En las 4 órdenes que recibió a través del ángel, José fue obediente y nos muestra a una persona digna de ser imitada. Josué fue un hombre obediente y nos invita a vos y a mí a imitar esa fe en esta Navidad. Y no solamente en esta Navidad, sino en el resto de nuestra vida. Que podamos en esta Navidad también, sabiendo que el personaje central es Jesucristo, recordar a María en su soledad y a José en su obediencia. A este hombre que la amó de tal manera que la aceptó como mujer, aún sabiendo que él no era su padre, sino que había sido solamente su padre putativo. Yo me enteré hace poco tiempo que de allí a todos los José se nos llaman Pepe, porque en latín el padre adoptivo se lo designa pater putativo, PP en abreviatura. Entonces cuando la jerga de la gente de aquel entonces querían referirse a José, el esposo de María, decían José PP, José pater putativo, porque había muchos José. Así que desde aquel entonces todos los José, entre los cuales yo me incluyo, se nos llaman Pepe, a pesar que no seamos pater putativos. Pero bueno saber todo esto. Que tengas una muy feliz Navidad y que Dios bendiga tu casa, tu mesa y tu familia. Nos vemos.